Bueno, hoy el tema que me toca dar es intoxicación por anestésicos locales. Es un tema que, si bien eh, es raro que pase porque tiene una incidencia baja, más que nada los eh, eventos más graves o importantes de intoxicación, como son el paro cardíaco o las convulsiones, que se suelen dar en uno de cada 1000 bloqueos. Es importante tenerlo en cuenta porque le puede pasar a cualquiera en el transcurso de la especialidad, en el laburo del día a día, y no solo anestesiólogos, sino también otras especialidades como traumatología o cirugía suelen utilizar anestesia local y también tendrían que tener una mínima noción sobre este tema tan importante. Los eventos eh, menores, digamos, de la intoxicación, no hay tantos, tanta información recolectada acerca de ello porque, si bien tienen una mayor frecuencia, no se suelen reportar estos casos. Suelen manifestarse con sabor metálico, tinnitus, o bueno, entumecimiento peridural. Algo a tener en cuenta es que la intoxicación puede presentarse con todos los anestésicos locales y con cualquier vía de administración, ya sea intravenosa, tópica, peridural, a realizar un bloqueo textual, entre otros. Haciendo un leve repaso farmacológico, sabemos que los anestésicos locales están compuestos por un anillo aromático hidrófobo y un grupo amino que es hidrófilo, y esta cadena intermedia que une ambos grupos es lo que nos va a determinar el tipo de anestésico local que es, si es tipo ester o tipo amida. Y eso a su vez nos va a determinar el metabolismo de los mismos, ya sea los esteres a través de plasma, a través de la colinsterasa, o las amidas a nivel hepático por el citocromo P450. Bueno, los más comunes de anestésicos locales, tipo STER, por ejemplo, la procaína, tetracaína, cocaína, y los tipo amida, que son los más frecuentes utilizados en el día a día, son la Lido, la Bupi, la Ropi, la Mepi, entre otros. En cuanto a las características químicas, hay que tenerlas en cuenta porque nos van a determinar principalmente el comienzo de acción, la potencia y la duración del anestésico local. Tenemos que el pKa es importante porque su relación con el pH circundante eh, va a influir en la aparición del efecto, ya que influye en lo que sería la proporción del fármaco ionizado, que es el que está cargado, y el fármaco no ionizado o sin carga, que es el que atraviesa la membrana. Entonces, cuanto menor pKa tenga el, el anestésico, más rápido va a comenzar su acción, ya que vamos a tener más fármaco en su forma no ionizada. Bueno, por eso la lidocaína, al tener menor pKa, actúa más rápido que la UPI, y a su vez la UPI más rápido que la ROP. En cuanto a la lipofilicidad, eh, esta se relaciona con la potencia del anestésico, ya que al tener una mayor lipofilicidad lo que hace es darle una mejor capacidad para penetrar la capa lipídica hacia el sitio efector. La UPI y la ROPI tienen muy parecida la lipofilicidad, pero esta es mayor que cuando la comparamos con la lidocaína. Y en cuanto a la unión a proteínas, obviamente mientras mayor sea esta unión, vamos a tener menos fármaco libre, entonces se correlaciona con la duración del efecto. Principalmente se unen a dos proteínas, que son la glicoproteína Asia alfa 1 y la albúmina en menor medida. Pero bueno, ten en cuenta que la UPI se une más que la ROPI, y la ROPI a su vez se une más que la lidocaína, las proteínas. En cuanto al pH y anestésicos locales, tenemos que, bueno, pH fisiológico, los anestésicos locales se encuentran en forma ionizada, que es la forma que, que va a tener actividad en el cuerpo,
Y del rol del bicarbonato, hay unos estudios que se hacían, que cuando se administraban anestésicos locales, se ponía bicarbonato antes de la administración, pues se dice que hace que el anestésico actúe más rápidamente, justamente por esto del pH. Si tenemos un pH más básico, digamos, vamos a tener eh, más fardo en su forma no ionizada, que es la que difunde a través de la membrana. En cuanto al mecanismo de acción, los anestésicos locales actúan principalmente bloqueando los canales de sodio. Esto va a prevenir que se genere la despolarización y la generación del potencial de acción. Eh, y la toxicidad se produce cuando los anestésicos locales afectan principalmente los canales de sodio cardíaco o las neuronas tálamo-corticales en el cerebro. Esto se produce con grandes concentraciones de anestésicos locales. En cuanto a las diferencias en la toxicidad entre los anestésicos locales, tenemos que eh, la toxicidad cardíaca es paralela a la potencia, por eso anestésicos locales más potentes como la bupivacaína suelen ser más cardiotóxicos que otros menos potentes como la lido. Y los anestésicos, en cuanto a anestésicos locales tipo amida, tenemos que dentro de estos la ropi y la levobupivacaína son un poquito menos cardiotóxicos y producen menos síntomas a nivel del sistema nervioso central que la bupivacaína. En cuanto a factores de riesgo, tenemos factores del paciente, después tenemos la edad. Los pacientes, los niños menores de 4 meses tienen niveles bajos de esta proteína transportadora y un aclaramiento hepático inmaduro. Esto es más que nada importante en este aclaramiento hepático inmaduro, no con inyecciones únicas, sino en aquellos pacientes que se dejan catéteres de infusión continua o ante inyecciones repetidas. Y los adultos mayores también tienen un aclaramiento eh, disminuido debido al deterioro de la función hepática y a la perfusión que ocurre con el paso de los años. También la difusión de órganos terminales, tenemos que la insuficiencia renal no aumenta en sí el riesgo de toxicidad, lo que sí hay que tener cuidado en pacientes urémicos, ya que tienen una circulación hiperdinámica, al igual que las embarazadas, por ejemplo, y esto se produce que al inyectar el anestésico local, aumentan rápidamente los niveles plasmáticos del anestésico y puede producirse un aumento de la concentración y producirse la toxicidad. Y la enfermedad hepática, como dije antes, en sí la inyección única eh, no aumenta el riesgo de toxicidad, ya que el aclaramiento reducido que tienen estos pacientes se compensa con un mayor volumen de distribución para esta inyección única. Lo que sí tiene un aumento de riesgo en aquellos pacientes que se están en catéter de infusión continua o se producen bloqueos repetidos. En cuanto al embarazo, es otro factor de riesgo a tener en cuenta, porque bueno, los cambios hormonales aumentan la sensibilidad a los anestésicos locales, también tienen niveles bajos de estas proteínas transportadoras que comenté anteriormente, y tiene un aumento del gasto cardíaco que produce un aumento de la absorción del anestésico local. En nivel epidural suelen tener eh, una incrustación venosa a nivel epidural, que lo que hace es producir un aumento de la absorción también de los anestésicos. Se ha visto casos, encontré este reporte de casos de dos pacientes en los cuales se sometieron a una cesárea y se realizó TAP block bilateral para anestesia luego de la misma y se observaron convulsiones en un caso a los 10 minutos del TAP block y en el otro caso a los 25 o 30 minutos, no recuerdo exactamente, que bueno, los dos casos se trataban con emulsión lipídica al 20% o 200 mililitros y se dieron las condiciones. Por eso, bueno, en estas pacientes embarazadas, por todos estos cambios que comenté, es importante reducir las dosis alrededor de un 20-30% de los anestésicos locales. Y bueno, otros factores de riesgo son las alteraciones metabólicas, como la acidosis, la hipoxia y la hipercapnia, que más que aumentar riesgo, lo que hacen es perpetuar
la intoxicación con anestésicos locales. Otro de los factores de riesgo a tener en cuenta es el sitio que estamos bloqueando, porque hay sitios que tienen mayor irrigación que otros, por ende se absorbe más en el anestésico local. Por ejemplo, a nivel intercostal tiene una mayor absorción que a nivel pleural, a su vez mayor que la caudal, peridural lumbar. Y por último, el plexual, por ejemplo, la reacción es un bloqueo supraclavicular, interesplénico, entre otros. Algo que no está acá es bueno, la inyección, como decíamos, a nivel traqueal, tiene una absorción muy parecida a la intravenosa, donde hay que tener cuidado con esta vía de administración. Y también se han visto casos de intoxicación con anestésico local con la aplicación tópica. Eh, Encontré tres casos en particular, que estos dos casos principalmente, pacientes que se sometieron a broncoscopía y se hicieron con lidocaína tópica. Se sacó sangre a los 10-20 minutos y se vio cómo aumentaron los niveles sanguíneos, niveles tóxicos de la lidocaína. Y este último caso, fue un récord de caso, en el que se vio un paciente que también se sometió a una broncoscopía y se hizo lidocaína a nivel tópico y el paciente tuvo un paro cardíaco. Lo que sí hay que tener más que nada cuidado en los niños con la aplicación tópica porque obviamente las dosis tóxicas según el peso son mucho menores, a veces no nos damos cuenta y absorben muy parecido a nivel intravenoso. En cuanto a la preparación y el seguimiento, cuando vamos a realizar un bloqueo, es importante en primer lugar identificar al paciente, obviamente revisar alergias, sistema de anticoagulación, confirmar el procedimiento quirúrgico del consentimiento, confirmar el plano de bloqueo y marcar el sitio que vamos a bloquear. Obviamente siempre que el equipo necesario esté presente, medicamentos y soluciones estén etiquetados, el equipo de reanimación disponible con dispositivos de vía aérea, fármacos activos y la munición lipídica, monitorizar al paciente según DASA y bueno, proporcionar un acceso intravenoso, sedacción y oxígeno en caso de que sea requerido, utilizar técnica séptica y no tener en cuenta es entre inyección e inyección en ese tiempo de espera para alertar una posible inyección intravascular cuando estamos realizando el bloqueo. Luego de realizar el bloqueo, continuamos la monitorización durante al menos 30 minutos y el seguimiento del paciente para detectar signos tempranos de toxicidad. En cuanto a la prevención, hay cuatro patas, digamos, más importantes en cuanto a tener en cuenta, que son la utilización de la dosis efectiva más baja, técnicas de inyección segura, evitar una sedación profunda y el uso del ecógrafo. Ahora voy a ir desarrollando cada una de estas. En cuanto a la dosis de anestésico local, como dije antes, se utiliza la dosis más baja requerida para el paciente. La dosis máxima tiene que estar basada en el peso corporal magro y no en el peso corporal real del mismo. Hay que disminuir dosis en pacientes con riesgo de absorción rápida, como son embarazadas y pacientes urémicos, también en pacientes con niveles bajos de la proteína transportadora, como son menores de 4 meses embarazadas. Lo mismo en pacientes que tienen una mayor sensibilidad neuronal al anestésico local, como son también las embarazadas y adultos mayores, y disminuir la administración continua o repetida en pacientes que tengan enfermedad hepática debido a la disminución del aclaramiento del anestésico. Dentro de, de- de intoxicación por anestésicos locales es muy útil la epinefrina, ya que lo que hace es enlentecer la tasa de absorción y así se reducen los niveles plasmáticos máximos. Por otro lado, también eh,
nos sirve como marcador de inyección intravascular en caso de que estemos en algún vaso. Vamos a ver un aumento de la frecuencia cardíaca rápidamente. Y la concentración que se suele utilizar es 1 en 200.000. Realmente en el hospital tenemos preparada ya la lidocaína con EPI o la UPI con EPI, pero si no tenemos, porque un día falta, se puede agregar 0,1 miligramos de epinefrina a los 20 mililitros del anestésico local y tendríamos esta concentración. No, este carrito ya creo que todos lo han visto una vez. Más que nada voy a hablar de la lido, la ROPI y la UPI, que no solemos utilizar. La lidocaína tiene como esa acción más rápida que los demás, para alrededor de 10 a 20 minutos, una duración de anestesia de 2 a 5 horas y una anestesia de 3 a 8. Y las dosis máximas son de 4,5 sin EPI y de 7 con epinefrina. La ropivacaína tarda al igual que la UPI alrededor de 15 a 30 minutos. Y la duración de la analgesia suele ser hasta 24 horas con la ROPI y hasta 30 horas con la bupivacaína con epinefrina. Las dosis máximas son muy parecidas, que son para la ROPI es de 3 a 3,5 con EPI y 2,5 y hasta 3 miligramos kilo con epinefrina para la bupivacaína. Otro de los eh, medidas que tener en cuenta para la prevención de la intoxicación por los anestésicos locales son las técnicas de inyección seguras, que consisten principalmente en una inyección incremental lenta, es decir, vamos inyectando de a 2 o 3 mililitros del anestésico local y esperamos unos 15 a 20 segundos en las inyecciones para ver que no tenga no estemos en ningún vaso, por ejemplo, si estamos haciendo una anestesia local con epinefrina, nos va a aumentar la frecuencia cardíaca. Eh, También la aspiración antes de la inyección, por lo mismo, y podemos utilizar marco intravascular como la epinefrina. Otro, Otra cosa a tener en cuenta es el evitar la sedación intensa o la anestesia en general, ya que la retroalimentación que tengamos con el paciente nos puede ayudar a detectar una lesión nerviosa, ya que el paciente se puede quejar de dolor o sentir una parestesia. Podemos ver la producción del bloqueo motor y sensitivo y también detectar signos tempranos de intoxicación, como son tinnitus, entumecimiento peribucal, mareos, eh, y esto nos permite actuar antes de que se produzca la toxicidad cardiovascular como primer signo en caso de tener muy sedado al paciente. Y por último, el uso de ecógrafo puede disminuir los sentidos de intoxicación, ya que a través de varios mecanismos, por ejemplo, vamos a tener una función vascular eh, reducida, ya que vamos a estar mediante visualización directa y vamos a evitar las estructuras vasculares. También nos permite ver cómo se inyecta el anestésico local en el espacio extravascular y comparado con técnicas basadas en puntos anatómicos o estimulación nerviosa, como se solía utilizar mucho años anteriores, nos permite disminuir la dosis total del anestésico local y por ende la intoxicación por los mismos. En cuanto a la presentación clínica, eh, depende, depende mucho de la concentración de anestésico local en sangre. Primero comienzan generalmente los signos y síntomas a nivel del sistema nervioso central, ya que suele ser mucho más sensible las neuronas a este nivel que los a nivel cardíaco. Puede comenzar con el vencimiento de la lengua, trastornos visuales auditivos, mareos y vómitos, y ir progresando hasta la somnolencia, pérdida de conciencia, convulsiones, coma y paro respiratorio. Obviamente a veces no tenemos ningún síntoma de todo esto y puede estar directamente con un paro cardíaco o una arritmia, una fibrilación o taquicardia ventricular. En cuanto al tiempo de aparición de la intoxicación, suelen presentarse entre el 70 y el 80%, se suelen presentar en la primera hora, por eso es muy importante monitorizar durante toda esta hora al paciente.
En cuanto al porcentaje de signos y síntomas a nivel del sistema nervioso, suele presentarse los prodromos en un 40%, agitación en un 10%, la pérdida de conciencia en un cuarto de los casos y las convulsiones en el otro cuarto. Y los signos y síntomas cardiovasculares, lo más común es la bradicardia y la hipotensión. Taquicardia de hipertensión también es bastante común, y las arritmias con la fibrilación de la taquicardia ventricular. También puede presentar como el paro cardíaco, la historia o bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado. En cuanto a tratamiento, bueno, como toda crisis suele estar estandarizado paso por paso el tratamiento de intoxicación por los anestésicos. Tenemos que, si estamos frente a una infusión continua o estamos inyectando anestésico, tenemos que tener una inyección a infusión. Pedimos ayuda y, obviamente, la emulsión lipídica. Mientras estabilizamos al paciente, lo ideal sería disponer de un bypass cardiopulmonar. Hay que avisar el síntoma cercano con la capacidad de derivación cardiopulmonar, ya que si bien puede llevarnos tiempo esto, eh, y puede que no sea necesario, esta derivación cardiopulmonar puede ser el último recurso en el paciente que no responde a las maniobras de reanimación ni a la emulsión lipídica, mientras el fármaco, mientras el anestésico va difundiendo desde los células cardíacas hacia el coso vascular. Luego comenzamos con el manejo de las vías respiratorias, administramos oxígeno al 100% y si es necesario controlamos la vía aérea con un tubo endotraqueal. El objetivo de esto sería principalmente prevenir la hipoxia y la acidosis, ya que tanto la hipoxia como la acidosis van a perpetuar la intoxicación, no van a permitir que el paciente mejore. Suprimimos las convulsiones, principalmente con benzodiazepina. Vamos a administrar midazolam 2 o 3 miligramos intravenoso. Alternativamente, podríamos utilizar dosis pequeñas de propofol, pero no sería lo ideal, ya que pueden causar hipotensión y, bueno, exacerbar los efectos cardiovasculares de la intoxicación. Luego comenzamos con el manejo de las arritmias. El paro cardíaco, según ACLS, es el que tiene unas diferencias, que son que administramos la amiodarona como antiarrítmico de primera línea y evitamos la lidocaína y, obviamente, otros bloqueadores de los canales de sodio, como son la quinina o la procainamida, y los fármacos antiepilépticos. La dosis administrada de epinefrina es de 1 microgramo kilo intravenoso, más que nada para evitar los efectos arritmógenos que esta puede causar. Evitar la vasopresina, ya que se asocia con peores resultados hemodinámicos y metabólicos. Y evitar beta-bloqueantes y los bloqueadores de los canales calcio, ya que pueden, obviamente, exacerbar la hipotensión del paciente. También comenzamos con la terapia de emulsión lipídica al 20%. Por ahí no es tan importante acordarse exactamente las dosis que vamos a administrar al paciente. Lo más importante, creo yo, es acordarse, tenemos un paciente con una intoxicación, administramos rápidamente un bolo de 100 a 200 mililitros durante 2 a 3 minutos, y luego comenzamos con la infusión. Y, bueno, y en ese tiempo nos ponemos a ver exactamente cuál es la dosis específicamente, pero siempre acordarse de comenzar con 100 mililitros y luego comenzamos con la infusión de 200 a 250 mililitros en 15 a 20 minutos. Obviamente, si el paciente no responde, repetimos el bolo 1 o 2 veces y duplicamos la velocidad de infusión en caso de inestabilidad cardiovascular persistente. Y una vez que el paciente alcanza la estabilidad hemodinámica, continuamos con la infusión durante al menos 10 a 15 minutos. La dosis máxima es de 12 mililitros kilo intravenoso de la emulsión lipídica, y importante que el propofol no sustituya a la emulsión lipídica. Y en última instancia, como dije antes, podemos instituir el bypass cardiopulmonar en caso de no responda a los tratamientos anteriores. Bueno, luego de estabilizar al paciente, lo transferimos a un entorno monitorizado. Si se dispone de una cama en terapia intensiva, sería lo ideal.
En cuanto al rescate de lípidos, encontré esta revisión sistemática que hablaba de la eficacia del mismo y decía que no sé, si bien parecía ser efectivo, porque se han reportado casos de tratamiento exitoso con la misma, no hay evidencia convincente que demuestre que la terapia de mucolipídica sea más efectiva que los vasopresores o que indique qué tratamiento debe incluirse como terapia de primera línea en casos graves de intoxicación por anestésicos. En cuanto al mecanismo de acción, los lípidos, básicamente resumido, los lípidos se unen al anestésico local y actúan como transporte y así lo eliminan de los tejidos cardíacos y nerviosos. Las formulaciones disponibles tenemos la emulsión lipídica al 20%, que pueden ser intralipid, liposin 3 al 20% o nutrilipid. Hay algunas formulaciones también que están disponibles en concentraciones al 10 y al 30%, pero todavía no se necesitan más estudios, digamos, antes de recomendar estas concentraciones de emulsión lipídica distintas a las del 20%. Eh, las formas de emulsión lipídica del 20% que existen actualmente se preparan con aceite de soja y fosfolípido de yema de huevo, por eso sería importante tener precaución en pacientes con verdaderas alergias a estos componentes. Y la emulsión lipídica debe administrarse únicamente mediante infusión intravenosa, pero encontré un reporte de un caso en que un paciente se perdió la vía intravenosa cuando se iba a comenzar la terapia de emulsión lipídica y no se pudo recanalizar ninguna intravenosa, se consiguió una vía intraósea, se pasó la emulsión lipídica a través de esta vía y el paciente se recuperó correctamente. Aquí, si un día pasa y se pierde la vía intravenosa y se consigue una vía intraósea, eh, se podría tener en cuenta. En cuanto a los efectos adversos, lo más común es las alteraciones en las pruebas de laboratorio que pueden durar eh, varias horas después del tratamiento y también se han reportado casos de pancreatitis y TBP, pero es más raro. Y como pregunta para que se piense un poco es por qué creen que es tan importante dentro del tratamiento el evitar la acidosis en estos pacientes, o bueno, corregir la acidosis. Puede ser porque la acidosis altera la función de las enzimas que metabolizan los anestésicos locales, las plasmáticas, que Mm, aumentaría la vida media. no, no, no exactamente. Poner el PK de cada anestésico local. Ah, Creo ahí que se por ve. ahí vendría la respuesta. Joan Bomar se está haciendo, no se escucha nada. Por el pK de la molécula de anestésico local. Está en un medio ácido, va a estar más Sí, disociado acá. y va a tener. Bien, bueno, pequeño un poco de sí. Escuchame, ¿Eh? por ahí no definiste bien lo del PK. ¿Se escucha? Hasta que viene el gimnasio. Sí, Ya, se ¿se escucha escucha? ahí, más o menos. La constante Bueno, de disociación de la eh, molécula. lo del PK no sé si por ahí no lo explicaste bien. Y sí es importante porque el pK de un fármaco, todos los fármacos tienen un pK, es el pH, en donde vos lo pones en su fármaco y va a estar la mitad del fármaco ionizado y la otra mitad no ionizado. Acuérdense que el no ionizado es el que se absorbe mejor y el que está ionizado es el que no se absorbe. Entonces un fármaco es básico, si vos lo pones en un pH básico, va a estar más no ionizado y se va a absorber mejor. Si vos tenés un fármaco que tiene un pK más ácido y lo pones en un medio que es ácido, va a estar más no ionizado y se va a absorber mejor. O sea, acuérdense, si el pK del fármaco es ácido y lo pongo en un medio que es igual de ácido, se va a absorber mejor porque va a estar más no ionizado y la porción no ionizada es la que se absorbe mejor. Y viceversa, si yo tengo un fármaco con un pK que es ácido y lo pongo en un medio básico,
va a estar más porcentaje del fármaco de la forma ionizada, y no se va a absorber. Me parece que la acidosis, en lo que vos preguntás, tiene que ver con eso, porque va a estar más porción del fármaco quizás ionizada, porque ¿cuál es el pK de los anestésicos locales? No lo recuerdo bien, 7,8 más pero o menos, suelen ser más básicos. son más básicos. Entonces, si lo pones en un medio ácido, va a estar más ionizado. ¿Qué pasa que si está ionizado? No se van a absorber, van a quedar más en el intravascular también. No se van a absorber hacia lo que sea el hígado para metabolizarlo, no se van a absorber bien en la parte renal. Por ahí tiene que ver con eso. Exactamente. Es una trampa que no se puede liberar, porque está ionizado y no se puede ir. Entonces, eso es lo que pasa cuando le agregan bicarbonato a algunos fármacos. ¿Para qué le agregan bicarbonato a un fármaco que es más alcalino? Para que el medio esté más básico y de esa forma está más no ionizado y se absorbe mejor. Bueno, son estrategias que no sé si después cuando puedan lean la trampa del pK, es como que le hacen con el pH, hace que se quede mucho más tiempo en un medio, según el pH y el pK del fármaco. Bien, Marcelo. Bien, y después el Colo, la esposa del Colo, le hicieron un tap block bilateral y hizo convulsiones. Estuvo en terapia intensiva, intubada. Lo que vos decías es muy cierto. Ojo con los anestésicos locales en las embarazadas. También tiene que ver con la parte hormonal. Si bien dijiste que hay que bajar la dosis, en la anestesia bajar la dosis, por ahí hay que ser un poco más específico y objetivo. ¿Cuánto hay que bajar la dosis? Bueno, ¿cuánto? Aproximadamente un 30%, ¿sí? En embarazada hay que bajar la dosis en un 30%, porque yo te puedo decir, bueno, le pongo 5 mililitros menos, 10 mililitros menos. No, hay que ser más objetivo, porque hay estudios que dicen cuánto hay que bajar la dosis. El 30% en embarazada hay que bajarlo, ¿sí?